Buenos días. Empezamos hoy, miércoles, en Alimentaria 2018, una nueva mesa redonda de un gran interés, porque vamos a tratar sobre el sector alimentario ante los retos del consumidor. Y el consumidor como un reto también para el sector alimentario. Y tenemos aquí con nosotros a tres ponentes maravillosos. Por un lado tenemos a José Ignacio Barriovero, es el director de proyectos del Centro Tecnológico Alimentario de La Rioja. Buenos días, Nacho. Buenos días. Por otro lado tenemos a Alicia Langreo. Alicia es la directora de Sabora, es una consultora y estudios también sobre el sector agroalimentario. Y por último tenemos a Juan Revenga, que es dietista nutricionista, profesor, divulgador, tiene el blog de El Nutricionista de la General y que nos va a hablar también más desde el enfoque del consumidor, mientras que Nacho y Alicia nos van a hablar más desde el enfoque del sector, aunque todos somos consumidores, todos tenemos esta visión y todos de alguna manera podemos tener participación en el sistema alimentario. Bueno, pues vamos a comenzar esta mesa, que parece que va a ser muy interesante, y vamos a empezar hablando del tema de la divulgación, la comunicación que se hace sobre productos alimentarios, sobre no solo productos, sino sobre alimentación, sobre estilos de vida saludables, estilos de alimentarios, y sobre qué importancia tiene para el sector alimentario la divulgación, la comunicación que hace y cómo esto impacta al final en el patrón alimentario o en la compra o en el patrón de consumo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, podríamos empezar con Alicia. Bueno, yo creo que es un tema completamente vital, porque de alguna manera se ha perdido el nexo que existía antes con la alimentación, que era del entorno y que la propia familia la comunicaba. Esto hoy lo tenemos perdido. Pero yo creo que haría falta realmente una cuestión anterior, que sería la educación. O sea, yo incluso creo que sería muy bueno considerar en el ámbito de la educación algún tipo de asignatura que incluyese alimentación, sanidad, es decir, que la gente tuviese una cultura previa para luego poder evaluar incluso la comunicación que se hace sobre alimentación. Pero claro, esa comunicación es imprescindible porque en la medida en que no se conoce el gran público, no conoce la estructura productiva, hay que comunicársela, tiene que saberla, y eso se hace desde muchos puntos de vista. ¿Tú qué opinas, Nacho, sobre la importancia de la comunicación? Pues coincido totalmente con lo que dice Alicia. Lo principal siempre en cualquier sector es tener a un consumidor crítico, o sea, bien formado y que tenga la información necesaria para poder decidir. Al final esto consiste en tomar decisiones pequeñas todos los días, ¿no? Sobre cómo nos tenemos que alimentar. Eso lo puedes hacer con criterio cuando tienes ese criterio, tienes esa formación. Desde el punto de vista de la industria, la comunicación y la divulgación que se hace de cualquier aspecto que tiene que ver con la alimentación es crítico en los dos sentidos, cuando se hace bien y cuando se hace mal. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, cuando la OMS alertó sobre los peligros del consumo de carnes o carnes procesadas, pues tiene que haber una evidencia científica detrás de cada comunicación de este tipo, muy rigurosa y muy contundente, para que no perjudique ni al consumidor ni a la industria, porque en este caso, con esta noticia, en aquella ocasión, en 2015, creo cuando fue, el sector perdió un 9% de ventas en solo 6 meses. La cuestión es si era justificable esa alerta, ¿no? Esa alerta, si había la evidencia científica suficiente como para justificar esa alarma social que se creó. Por eso que, ante todo, nuestro mensaje es evidencia científica rigurosa en cualquier comunicación científica que se hace
sobre la alimentación. Sí. Sin embargo, sí que veremos más adelante, seguramente en esta propia mesa y en la conversación que tengamos, que sí que hay bastante evidencia de que hay que promover un menor consumo de carnes y fomentar un mayor consumo de plantas y de vegetales, ¿no? Entonces, Sí, es un problema de mensajes, yo creo. exacto, muy bien. Juan, Sí, ¿qué...? pues evidentemente, claro que estamos en una situación que el propio entorno nos lo está marcando así. Vivimos, se ha dado en llamar la era de la información, con lo cual el terreno alimentario es algo que estamos haciendo todos los días, varias veces al día, y que además sabemos bien que está comprometida nuestra salud. Evidentemente la cantidad de información va a ser abrumadora. Pero esto nos lleva, desde mi punto de vista, no voy a hablar de problemas, sería fácil hablar de problemas, vamos a hablar en términos de retos, ¿no? Uno sería el problema, o el reto, mejor dicho, de la infoxicación, es decir, de la intoxicación de la información. Bien por lo que ha dicho Nacho, porque aquella alerta en concreto, usando el ejemplo que he utilizado de la alerta sobre los productos cárnicos y derivados, pues no fue bien tratada desde mi punto de vista por parte de los medios de comunicación, generando precisamente esa alerta. Sería, por lo tanto, uno de los problemas sería la infoxicación, que recibes distintos inputs sobre un mismo tema, pero en sentido contrario, que no te permiten o no le permiten al consumidor realizar elecciones adecuadas. Otro, coincidiendo otra vez con Nacho, sin lugar a dudas, otro de los retos sería la formación del consumidor. ¿Cómo va a discernir qué información se queda, cuál es válida y cuál no? Y en este sentido, es cierto que hace falta una evidencia científica, como se mencionaba, pero al mismo tiempo hace falta que el consumidor o el lector sepa interpretar esa evidencia científica, y eso es muy costoso, con lo cual sería el segundo reto. Y por último, el tercero sería el problema o el reto de los intereses, porque, volviendo al tema de la alerta de la OMS con respecto a las carnes y derivados cárnicos, el sector perdió un porcentaje de su volumen de mercado, pero acto seguido reaccionó, desde mi punto de vista, insustancialmente o con unos argumentos insustanciados, precisamente para recuperar esa cuota de mercado, pero utilizando unos argumentos que desde mi punto de vista no eran válidos. Y teniendo en cuenta que este reto hace referencia fundamentalmente a que cuando la información la está vertiendo una parte interesada, pues va a haber un sesgo importante, es probable que haya un sesgo importante en la aportación de esa información. Sin salir todavía del tema de la información y la comunicación, el sector alimentario, ¿hacia dónde está evolucionando? ¿Está cambiando su mensaje? ¿Está intentando que sea más saludable, más sostenible, más comprometido? ¿Sigue habiendo como dos mundos? Uno que va por su cuenta sin compromiso social, otros que van con mucho compromiso social. ¿Hay una tendencia general o hay un solo sector más pequeño? Vamos a ver, el sector alimentario, que no es solamente la industria, que es más, es los agricultores, el comercio, en fin, es mucho más que eso. La distribución, que al final es el último contacto con el que pone en un lineal un producto a otro, es la distribución. Pues yo creo que hay distintas posiciones. Y luego están los mensajes institucionales, es decir, de alguna manera el consumidor, por eso yo hacía mucho hincapié en que tiene que saber algo previamente, porque si no sabe, no puede discernir entre esa marasma de mensajes. Y entonces igual le llega la promoción de carnes, que le llega los mensajes de ecológico, que le llega el mensaje, por ejemplo, de los colectivos vegetarianos o de un gobierno que sea exportador de determinados productos. A mí me parece que si no hay conocimientos previos es muy fácil caer en este tipo de problemas. Hombre, y luego por otro lado, en general toda la comunicación, y esa es su función, está enfocada en la que es de parte, digamos, de parte del productor, siempre está enfocada a mejorar la imagen del productor para que se consuma más. Ese es el objetivo final. Con lo cual, claro, no vamos a pedir que haga otra cosa. Es decir, por ejemplo, el debate, por decir un debate concreto, el debate del azúcar y las bebidas azucaradas, ¿no? Las bebidas, los refrescos, las bebidas azucaradas, el azúcar, se le pone impuesto, hay que ir contra el consumo de azúcar. Es decir, claro, hay mensajes muy cruzados, hay que saber para decidir eso. Y luego yo creo que cuando los mensajes y la comunicación se hace sobre una sola cosa, es decir, menos carne, más frutas, pierde de vista el conjunto de la dieta, que al final eso es lo que importa para la salud.
Y por eso es imprescindible que el público tenga una cierta educación. Yo creo que ese es el gran problema para poder evaluar todas estas cosas. Muy interesante. ¿Queréis añadir algo más? Sí. Bueno, nosotros desde el punto de vista de la innovación, que es al final lo que nosotros nos dedicamos a hacer todos los días, consiste en hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo, porque si las seguiríamos haciendo igual, pues no se llamaría innovación, ¿no? Nosotros sí que vemos que está habiendo un cambio de tendencia, que es lo que nos comentabas, ¿no? La industria se está dando cuenta que ya no solo basta con con dar de comer a la gente, ¿no? Que esa necesidad está cubierta, digamos. El reto está en alimentar a la gente, digamos, en hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo. Antes nos querían vender sus productos en volumen y cuanta más mejor, y ahora realmente yo creo que incluso las nuevas tecnologías están ayudando a esta transformación, ¿eh? Yo creo que nosotros desde el punto de vista de la innovación sí que vemos natos de cambios, ¿no? Que para nosotros son muy esperanzadores. Por ejemplo, Mercadona, en la estructura de Mercadona todo gira en torno al jefe, y el jefe para Mercadona es el consumidor. Es decir, el que marca los patrones de cómo hay que poner las cosas en la tienda, lo que se requiere, pues es el jefe. O sea, se le está dando al consumidor un protagonismo que yo creo que puede aprovechar ese poder. Otra cosa es que no lo aproveche o que se le manipule, pero tiene ese poder. Y luego hay otra iniciativa que quería comentar bastante, para mi gusto importante, es el ser humano. Lo que nos diferencia de otros animales es que somos capaces de cooperar de una manera flexible. 1000 abejas, por ejemplo, ante un problema no saben cambiar de actitud. Ellos saben colaborar, pero no saben cambiar de actitud. 10 chimpancés igual saben colaborar, pero 1000 chimpancés no saben ponerse de acuerdo. Y sin embargo el ser humano sí que tiene esa capacidad. Entonces, y las nuevas tecnologías va a ser una herramienta bien usada, muy potente para hacer esa transformación, ¿no? Esa transformación de revolucionar el sector alimentario desde la visión del ser humano. Y por ejemplo, hay casos concretos que ya están pasando. Por ejemplo, la marca esta de leche francesa, la de ¿Quién es el jefe?, que realmente es una leche que salió al mercado cuando Europa rescindió los aranceles a la importación de leche y entró la leche china, que los agricultores franceses empezaron a suicidarse incluso, porque estaban perdiendo dinero. Y hubo una iniciativa, esta marca que sacó ¿Quién es el jefe?, que se diseñó el etiquetado, el precio, todo de una caja de leche que comercializó Carrefour, en la cual se consultó antes de sacarla al mercado a 6.000 consumidores que dieron su opinión de qué etiqueta, qué precio, cuál tendría que ser el precio mínimo que tendría que recibir el fabricante, el productor, y de vender 6 millones de litros en los primeros meses, en 6 meses llegaron a vender 20 millones y empezaron en Carrefour, ya están en Alcampo, es decir, que hay signos, ¿no?, de que la industria puede cambiar. Bien, dentro de la estrategia comercial hay una definición un tanto dura de lo que la industria pueda definir como cliente o jefe, y es, voy a obviar las palabras gruesas, pero viene a ser eso de ese maldito que tiene mi dinero. Es decir, nos pongamos como nos pongamos, todo esto de la comunicación, de la innovación, de la sostenibilidad y todas estas cosas, todo al final tiene un objetivo único, que es mejorar el balance de cuentas. Y en tanto en cuanto tu balance de cuentas sea mejor que el de la competencia o peor que el de la competencia, tú obrarás en consecuencia para mejorarlo. Y tus comunicaciones podrás revestirla de todo lo que tú quieras, pero no estamos hablando de la industria, ojo, de los productores, tal y cual. Podrás de algún modo revestirlo de comunicación más o menos objetiva y todo lo que tú quieras, pero es una comunicación comercial en la que tú te estás poniendo delante para decirle a un consumidor que tú quieres que sea tu consumidor o tu cliente, que tú eres una empresa con estos principios, los tengas o no,
pero que de una forma al final se traduzca en que en el lineal del supermercado ese cliente haga así en tu producto en vez de así en la competencia. Entonces estamos hablando de valores humanísticos, reales o impostados, valores ecológicos, reales o impostados, valores de salud, volviendo a lo mismo, reales o impostados, pero que todo al final se traduce en lo mismo, en una búsqueda, y es lícito, ojo, que es que nadie lo va a cuestionar, como los señores que hacen ascensores, no les vamos a decir que digan que sus ascensores son los peores del mundo, dirán que son los mejores o que hacen esto o aquello. Es lícito, pero el consumidor es el que tiene que ser consciente y recibir y percibir esa información, bueno, pues en el contexto que se le está ofreciendo. Vamos a ponernos ahora el foco, el acento en el consumidor. El consumidor decide lo que quiere comprar o está totalmente condicionado. ¿Quién es la industria la que genera la necesidad y entonces el consumidor se ve empujado a comprar, a consumir? Vamos a ver, yo creo que hay... En primer lugar, el consumidor compra lo que tiene disponible para comprar, bien sea en la tienda, en el supermercado, o bien sea en Internet, digamos, que en estos momentos también hay que considerarlo, pero lo que tiene a lo que tiene acceso. El consumidor no viaja 3 horas para comprar un producto que luego ese intermediario, esa entidad, esa empresa que decide que está en los lineales, tiene un papel el consumidor fundamental. actual tiene acceso prácticamente a todo. Entra en una gran superficie. Vamos a ver. Decide él conscientemente lo que compra. Decide qué marcas pone y qué no en el lineal. Por ejemplo, en los vinos. En España se venden muy pocos vinos de otros países. Tenemos una enorme producción con una relación calidad-precio excelente y se venden pocos. ¿Por qué hay una empresa que en un momento dado decide poner más vinos en su lineal? En esa se podrán elegir más vinos, otras no. Prácticamente no hay vinos foráneos y desde luego de países terceros poquísimos en los lineales españoles. Bueno, ahí hay una decisión fundamental, de manera que la comunicación de los industriales, de los sistemas productivos, al primero que tienen que convencer es, por un lado, a la distribución que lo va a poner accesible al consumidor y por otro lado, al prescriptor de voluntades, digamos. Por ejemplo, las interprofesionales gastan mucho dinero en hablar con médicos, con nutricionistas, con gente que crea opinión respecto a esto. Bueno, una cosa que se vio es el pan, ¿no? Cuando el pan decía que engordaba, el pan no engordaba. Es decir, ahí hubo un problema que se planteó dentro del sector industrial como tal. Entonces, ese es un primer punto. Otro punto es que ¿cómo llega? Es decir, existiendo esa barrera de la distribución, que lo es ten en cuenta que la industria no es la que tiene la relación directa con el consumidor, la tiene la distribución. ¿Cómo llega? Con publicidad, que puede ser institucional, por ejemplo, coman más manzanas o más fresas, más carne de cerdo, o puede ser, y eso suele depender más que de la bondad del producto, de las necesidades del país. Es decir, si aquí sobran fresas, pues seguramente habrá una campaña para la promoción de fresas. Y luego, por otro lado, claro, la industria no va a decir que su producto es malo. Lo que hará en todo caso será adaptar sus productos a las tendencias en exigencias de consumo saludable. Eso sí, ahí está el programa NAOS y demás, y ese tiene una influencia decisiva. Y hay otra cosa que me parece muy importante, y es que, sobre todo en los adolescentes, es decir, cuando ya la decisión sobre lo que comes empieza a subir, sí, ahí la capacidad de influencia de la distribución es inmensa y del producto de moda, porque sí, se comporta como unas gafas o como quien compra una camiseta de la alimentación. Ahí sí, se nos va todo la idea salud y aparecen otros conceptos. Otros conceptos, no sé, otras prioridades completamente diferentes. Con lo cual, ¿quién decide? Pues hombre, la opción última de cojo este brick o este otro, la tomo yo. Pero todas las anteriores pero no. Está muy condicionada, sí. Yo creo que efectivamente, coincidiendo con Alicia, habría que definir primero qué es libertad o verdadera libertad. Es decir, al final, sí, que tú decidas echar mano hacia uno u otro producto, marca incluso, va a depender mucho de todo tu bagaje educativo, de tus conocimientos, de las valoraciones que has hecho y, por supuesto, de los mensajes que has recibido por parte de la industria, el sector o la marca, ¿no? Pero es que incluso llegando a la publicidad institucional o a la comunicación institucional, que en algún sentido nos parece que pueda ser más objetiva, ni tan siquiera en estas circunstancias
tenemos una verdadera o auténtica libertad. No me quiero poner especialmente conspiranoico, ni mucho menos, pero quiero recordar un párrafo que sale citado en el Libro Blanco de la Nutrición en España, publicado por la Fundación Española de Nutrición, si mal no recuerdo, en el año 2014 o 15, en el que hay un capítulo dedicado a las guías alimentarias. Las guías alimentarias, como nuestra famosa pirámide, es esa comunicación institucional sobre cómo y cuánto de cada grupo de alimentos deberíamos consumir los españoles, y en este libro se reconoce, o en ese capítulo en concreto, que estas guías alimentarias sufren presiones del sector y que el figurar un peldaño más arriba, un peldaño más abajo, en una determinada tonalidad, las nuevas incorporaciones de otros productos, como hemos visto a lo largo de la pirámide española con las bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Y los suplementos. ¿Y los? Los suplementos en y la los pirámide. suplementos y todas esas cosas, pues hay que tener en cuenta que esa comunicación institucional ni tan siquiera es objetiva, con lo cual a la hora de decidir si el consumidor está obrando libremente o no, pues la respuesta es que en ultimísima instancia no, aunque luego al final sí, todo parece que su comportamiento en el lineal del supermercado es libre, ¿no? Nadie, quiero decir, esa libertad o ausencia de libertad no la deberíamos de buscar buscando a personas que con látigos forzasen a los consumidores a coger unas cosas u otras, sino es todo mucho más subliminal, suena como mucho más tétrico, pero es como se producen estas cosas. Yo aquí discrepo un poquito, no lo veo tan así, ¿eh? Yo creo que al final la industria con el consumidor tiene una relación humana y es una relación que se basa en la confianza. Entonces, yo como tengo una relación contigo y trato de ser atractivo para ti, para que tengamos una relación cordial y, lógicamente, la pieza clave en nuestra relación y la misma que una marca con sus consumidores es la confianza. En el momento que una marca defrauda, o sea, pierde la confianza de sus consumidores, esa marca se ha acabado. Esa marca no deja de existir. Entonces, ¿que las marcas influyen en los consumidores? Estoy de acuerdo. Pero tienen que influir con mensajes que sean verdad. Porque en el momento que esto de alguna manera se demuestre que no es verdad, esa marca está acabada. Entonces, yo creo que yo prefiero pensar en la sensatez de las marcas pequeñas y pensar, que yo creo que esto es importante, que Europa, el 99% de la industria alimentaria son pymes. O sea, son empresas familiares de 50 trabajadores que hacen un producto que va avanzando, pero que tiene una tradición, es muy tradicional. Estas pequeñas marcas, que también lo son, en el momento que defraudan a su mercado, no tienen poder para manipular de esa manera al consumidor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pieza clave es la confianza. Ese 99% del que hablas hace referencia al volumen de negocio o a la cantidad. A la cantidad, sí. Claro, es que si hablamos de volumen de negocio sería justamente a la inversa, ¿no? Es que a veces es importante en el discurso que cuando hablemos diferenciemos si estamos hablando de esas pocas marcas que tienen un gran volumen de negocio o de esas gran número de marcas que tienen pequeño volumen, porque la forma de trabajar y de funcionar puede ser muy diferente. Podemos estar haciendo daño a un lado cuando estamos hablando solo de un sector. Yo quería Alicia. Matizar una cosa respecto a la confianza. Estoy de acuerdo, la confianza es fundamental en una cosa tan sensible como la alimentación. Pero la confianza hace 50 años era que conocíamos al productor, al carnicero, esa era la confianza, que lo había guisado mi abuela, esa era la confianza. Cuando eso pasa, cuando la industria se desarrolla, hay un factor de desconfianza que se deposita en las marcas industriales. Y hay una serie de marcas industriales, o bien que yo conozco porque son locales, o bien globales, que tienen la confianza del consumidor. Yo de alguna manera creo que estamos dando un salto a otro estadio, y aunque eso permanece, pero sin embargo, y creo que no es para bien, la confianza está pasando a ser del distribuidor. Es decir, si a mí una enseña me produce confianza, compro hoy las manzanas y las peras y el tomate de su marca blanca. Entonces, eso, claro, altera completamente la relación de fuerzas en el funcionamiento del sistema alimentario. Yo puedo cambiar de suministrador mañana,
no pasa nada, me puedo ir pedírselo a Kenia, a Grecia, da igual, porque yo tengo el factor confianza, que es la pieza clave en la marca. Para una marca la pieza es una pieza clave eso. Entonces yo creo que eso hay que repensarlo porque está funcionando de otra manera. Y el desarrollo es tremendo que han tenido las marcas del distribuidor, las marcas blancas, nos indica por ese camino, ¿no? Y ha subido mucho más durante la crisis, donde el precio se lo ha comido todo, ¿no? Luego, pero ahora están en retroceso. ¿Eh? Ahora están en retroceso. La marca de distribución está pero en estamos retroceso. casi en el 40 y tantos, 50%, o sea, estamos en unos niveles altísimos. Y porque las marcas de industriales han bajado de precio, es decir, ahí ha habido una cuestión muy importante. Quería añadir otra cosa de una cosa que se ha dicho. Bueno, contesta tú a esto primero. De hacer una pequeña matización muy breve y como profesional sanitario que me gustaría poner de relieve, has hablado de que antes la confianza la teníamos en el carnicero, en el pescatero, en el frutero, la industria. Tal. Y yo creo que se ha denostado un poco ese sistema de vida, de aprovisionamiento de alimentos, cuando bien entendido, desde mi perspectiva, sería una muchísima mejor elección para el ciudadano de a pie el recurrir a seguir teniendo esos profesionales de referencia y hacer la compra más en el mercado, buscando fundamentalmente el beneficio en la salud general sobre su alimentación. ¿Que eso lo puede comprar en una gran superficie? Evidentemente, pero no vas a tener al carnicero y al pescatero como sí que lo tienes de una forma mucho más directa en un mercado. Y que se puede hacer compras de supermercado en un mercado si te organizas bien, incluso mejor, porque puedes comprar en mercados ya online tranquilamente y tienes esa confianza de que incluso te la llevan a casa, con lo cual no es una cuestión de pérdida de tiempo. Hay otro tema también, insistiendo en el tema de la comunicación y la información. Los productos llevan su información en su envoltorio, en su caja, en su bolsa. Perdón. Esta información, hay una tendencia de la industria hay una tendencia en la industria a que esta información sea cada vez más veraz, más transparente, más inteligible por parte de los ciudadanos. Es decir, entendemos que la industria, su finalidad es hacer caja, ¿vale? Lo entendemos, pero no puede ser la única finalidad. No puede ser, porque si no, supongo que no durarían, porque tienen que tener una credibilidad, una calidad, pero en la información que dan, la tendencia, la visión que tenemos el colectivo nutricionista es que la información es muy confusa y es muy poco veraz, en el sentido de que hacen hincapié en aspectos que a lo mejor sí que son positivos, pero obviando todos los aspectos que a lo mejor tienen negativos. Y dificultando mucho el acceso a la información que realmente le puede interesar al consumidor, que es que pueda tener estos aditivos o estas sustancias o este exceso de sal o de azúcar. Sin embargo, hacen hincapié en otra información que al final ese producto no es saludable. Ahora me estoy centrando mucho en alimentos insanos, en la información que se da en alimentos que son conocidos como insanos porque promueven el consumo de sal, azúcares y grasas. La tendencia va a mejor, se abusa mucho de la ignorancia del consumidor para vender el producto. Yo creo que sí, que se abusa mucho de la ignorancia, pero también creo que como ha habido una reacción de la sociedad, de grupos de consumidores, de médicos, digamos, de nutrólogos, pues yo creo que también está habiendo un ajuste. Vamos a ver, esto no es algo que alguien imponga a otro, esto es unas influencias mutuas permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que sí, que está habiendo una especie de marcha atrás. Yo creo que las estrategias del proyecto NAOS pues realmente van en esa línea, ¿no? Otra cosa es que hay algunos productos, es verdad, yo creo que lo más grave ahí es la incidencia sobre los segmentos menos formados de la población, que son los adolescentes, que son los que empiezan a comprar la merienda por su cuenta. Es decir, que hay lo de los azúcares, las grasas y tal, está por las nubes. Pero yo creo que sí está mejorando. Pero también hay que diferenciar dos cosas. Uno, donde la etiqueta pone el contenido, que ese creo que es veraz, y otro, la comunicación que se hace de ese contenido, que ese puede ser menos veraz. Pero vamos,
Hombre, yo da la impresión de que estamos presentando una industria alimentaria como aprovechada, y quiero dejar sobre la mesa que me parece que la industria alimentaria española y europea es excelente y que está llevando una alimentación variada, sana y saludable a la mayoría de la población. Otra cosa es que también hay consumidores muy irresponsables, que también eso, no todo puede ser responsabilidad de otro, ¿no? Quiero decir que esto lo maticemos, pero sí, yo creo que hay ahí una comunicación poco clara o muy sesgada, llamémosla de alguna manera, en ese tipo de alimentos que has mencionado, no en la fruta. En ese tipo de alimentos, sí. Yo, si me lo permitís, yo creo que la industria no está promoviendo precisamente ese tipo de alimentación saludable, variada, diversificada. ¿Te refieres a toda la industria o te refieres a bueno, deberíamos de hablar de toda la industria, porque el que se dedica a la producción de verduras y hortalizas no promueve el de galletas, el que promueve el que fabrica o produce galletas o productos de repostería no produce cogollos y tomates. Con lo cual, eso de decir que esto me suena a lo de aquello que se decía de en la operación salida se ruega a los viajantes en este verano, este 31 de agosto, que salgan de forma escalonada. Digo, sí, hombre, sí. Me voy a poner yo de acuerdo con todos los 8 o 6 millones de españoles que vamos a salir mañana por WhatsApp para salir de forma escalonada. Es decir, eso de que la industria está promoviendo es difícil porque no usan el WhatsApp para ponerse de acuerdo el que hace galletas con el que hace cogollos, ¿no? Por decirlo de alguna forma gráfica. Sí, está bien. Lo que sí que estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no debiéramos de confundir, es que sí es cierto que la industria alimentaria tiene unos altísimos inmejorables no, son mejorables, pero inigualables hasta la fecha, estándares de seguridad alimentaria. Eso nunca hemos disfrutado del estatus de seguridad alimentaria que hoy disfrutamos, pero de que eso y al mismo tiempo sean esos productos alimenticios, tal y como se nos están presentando, sirvan para promover la salud a largo plazo, para mejorar nuestros indicadores de salud, eso ya es bastante más cuestionable en base a incluso proyectos como el NAOS, que yo sinceramente no le tengo mucha fe, las estrategias como el Plan Avisa, que desde luego no tengo ninguna fe, que está hecho de la Fundación Alimentum junto con el Ministerio de Consumo. Pero volviendo un poquito y brevemente al origen de la pregunta que hacías referente a la información, yo creo que tenemos que distinguir dos informaciones que el fabricante vierte al consumidor en el envase, ¿no? En el packaging famoso. Una es la información obligatoria y en ese sentido creo que se cumple bastante bien, no de forma rigurosa, pero bastante bien el Reglamento Europeo 1169-2011 de información vertida al consumidor. Y por otra parte está esa información obligatoria que más o menos sí que se cumple y hay que distinguirla mucho de la información comercial. La información comercial es la que epata, es la que llama la atención, es con la que se trata de tergiversar en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones la verdadera naturaleza del producto. Cuando hacemos un producto de bollería industrial enriquecido con el 50% del hierro de la cantidad diaria recomendada, dices, es bollería industrial, es un cubo de basura al que le estás poniendo un ambientador de pino. Pues sí, será mejor que un cubo de basura sin ambientador de pino, pero sigue siendo lo que es su naturaleza, ¿no? Y eso habría que distinguirlo. Y por último, distinguir que para mí, en muchos de los fabricantes o productores, incluso distribuidores, la información obligatoria no es relativamente importante. Me estoy acordando de un caso concreto en un producto que no es especialmente conflictivo, como pudiera ser el café, que yo detecté en su día que una marca de distribución tenía lo que era el cómputo de las grasas, era imposible, te decía, grasas totales, pongamos 10, de las cuales grasas saturadas 15, grasas insaturadas 35 y grasas monoinsaturadas 80. Y dices, oye, ¿te das cuenta que el sumatorio de las grasas parciales excede el de las totales? Se lo hice llegar por correo electrónico, llamada telefónica al consumidor. La contestación de esa gran marca de distribución es que ellos lo hacían todo bien, que ya tenían sus laboratorios que se encargaban de todo esto. No sé, pues me lo llevé al blog y solamente fue a resultas de verse retratados cuando ellos obraron en consecuencia. Nacho, ¿quieres aportar algo al tema de la información yo creo que se da? Es un gran reto al que se enfrenta la industria hoy y desde el punto de la innovación es un reto en el que está trabajando
y las empresas ahora mismo están muy preocupadas en la rediseño, digamos, de todos estos alimentos. Además, como decías, porque ha habido una reacción social. Sí, o sea, hay yo una creo que eso reacción es social, fundamental. y cuando hay una reacción social los políticos empiezan a actuar, empiezan a sacar leyes, como ha pasado aquí en Cataluña con el tema del azúcar, penalizando a algunos, o ha pasado en Dinamarca. Entonces hay una reacción social, la industria yo creo que está atenta a estas reacciones sociales, y ahora mismo, de hecho, creo que ya ha empezado a regularse, o se prevé que se va a regular el tema de azúcar, sal y grasas, obligando a estos productos más penalizables, ¿no? que rediseñen un poco su manera de elaborarlos para que cumplan las expectativas del consumidor. O sea que en el campo de la innovación es un reto, claro, el tema del ajuste o la reelaboración de estos alimentos. A mí me ¿Querías añadir algo? gustaría poner un ejemplo en el que se ve la desigualdad de unos, como has indicado tú, unos sectores y otros, y unas empresas y otras, ante la comunicación y los efectos que puede tener. Vamos a ver, las frutas y hortalizas, que en principio es uno de los alimentos más saludables que tenemos a nuestro alcance, a un precio asequible, es decir, lo reúne todo. Las frutas y hortalizas, en su gran elemento de comunicación, son: aquí tiene fibra, aquí tiene vitaminas, en fin, son los elementos claves de su comunicación. Es los que utilizan sus organizaciones hay muchas menos grandes empresas. Bueno, no es que no las haya, el ejemplo del kiwi está claro, ¿no? Cómo ha conseguido con comunicación penetrar los mercados. Pero en fin, hay menos grandes empresas que en los productos elaborados. Y su baza para la comunicación es estas condiciones saludables y de buen sabor que tiene. Claro, lanzaron una campaña con dinero público con este motivo, estaba lo de 5 al día, todos con la misma imagen. Inmediatamente, agarrando esos conceptos ya metidos en la cabeza de los consumidores, salió una empresa de zumos diciendo: la mitad de la fibra que necesita al día la tiene en este potito mío, y todas las vitaminas y no sé qué. Es decir, claro, su capacidad de respuesta, su capacidad económica de respuesta de esta transformadora es mucho mayor que el de un conjunto de operadores de frutas y hortalizas de su padre y su madre, si es que además se entiende regular entre ellos. Y ahí sí que se ve un efecto muy negativo de la capacidad ante la comunicación de unos y de otros. Y yo creo que ahí es donde la comunicación institucional debería tener un papel. Pero la comunicación institucional tiene dos tipos de presiones. Uno, la salud, ante la cual se posiciona, y es verdad que lo hacen. Otra, la presión de los sectores productivos con problemas, que quieren que el dinero público les promocione, que también lo hacen. Entonces todo esto es dialéctico, como siempre, ¿no? Pero yo creo que lo pone muy bien de manifiesto lo que pasó, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Alicia, que falta mensaje institucional, campañas, promoción de lo que sería la alimentación saludable, sin miedo además a que la industria pueda presionarles, sino que tendrían que poder y tendría que hacer muchas más campañas y más divulgación y más información. Y también me doy cuenta, por lo que estáis explicando, que la industria agroalimentaria es realmente muy flexible, sí. Es decir, que ante un cambio de un patrón alimentario en su conjunto, no solo la industria, ante un cambio de tendencias del consumidor, la industria reacciona con rapidez. Entonces, a lo mejor el tema sería supervivencia. Sí, pero que tiene esa flexibilidad. Entonces, por ejemplo, en el último estudio, creo que era del 2015 o 2016, del consumo alimentario en España, sí que se ve una tendencia a que se gasta un poquito más de dinero en la cesta de la compra, ¿no? Y que se gasta un poquito más en productos bio, en productos vegetales, también un poco exóticos, ¿no? El aguacate o la soja texturizada y tal, ¿no? Bueno, pero que sí que hay un cambio en el patrón claro, y si consumes más de esto también dejas de consumir más carnes o dejas de consumir otra cosa. ¿La industria, ante esto, creéis que está reaccionando para ir hacia ese patrón más saludable o...?
Sí, evidentemente desde el punto de vista de los criterios de elección del consumidor, la industria es muy conocedora que la salud es uno de esos criterios cada vez más en alza. Y, insisto, ya sea con argumentos o desustanciadamente o usando lo que yo le llamo trending topics, pues se dedica a promocionar esa imagen más que ese estilo de alimentación. Por ejemplo, ayer en Twitter yo me desayuné con que una marca española ha fabricado el chorizo con quinoa. Y al mismo tiempo que una marca de chocolatinas ha fabricado su chocolatina con quinoa también. La quinoa es un trending topic actualmente en el consumidor español, no sé si europeo o mundial. Entonces se le han trasladado una serie de virtudes a la quinoa que las podríamos obtener en el arroz integral, que las podríamos obtener en las legumbres, que las podríamos... Y se ha llegado hasta el punto de sustanciado, desde mi punto de vista, de hacer, como decía un compañero mío, Carlos Casabona, al que le mando un saludo, pediatra, chenoa, que es chorizo con quinoa. No tiene mucho sentido. Entonces sí, que tiene esa preocupación, tiene esa cintura para poder adaptarse a las demandas del consumidor, pero también para imponerle en cierta medida o sugerirle, y ya veremos si se convierte en tendencia, una serie de novedades. ¿Y con eso qué? Con eso, siento volver a la de siempre, pero es que es la única, mejorar su balance de cuentas, que es loable, pero desde mi punto de vista otra vez, con chorizo con quinoa, no. En los centros tecnológicos y en las consultoras, Sí. ¿cómo veis esta innovación un poco absurda? Es decir, la innovación, innovar en alimentos, tendría que tener unos criterios de coherencia, incluso de no perder tradición alimentaria. O sea, lo que acaba de comentar Juan es una innovación un poquito absurda, ¿no? Es decir, sería como coger carne de pollo, quitarle la grasa, ponerle omega 3 y que tenga sabor a pescado. Y entonces dices, bueno, vamos a comer pollo, vamos a comer pescado, vamos a comer chorizo, vamos a comer quinoa, pero no vamos a hacer inventos. Omega 3. El ejemplo es leche ¿Vosotros con omega opináis 3. sobre la innovación? ¿Innovación por innovar? Yo ¿O hay primero, criterios? yo primero de todo creo que la única defensa del consumidor y de la sociedad ante esto, que mi opinión es que va a seguir pasando, igual que pasa en la industria de los coches, porque al final el industrial, o sea, tiene que vender y cuenta lo que cuenta para vender, es que el público esté más formado, o sea, que sepa de esto y que sepa que cuando le hablan de un superalimento, pues le están diciendo una tontería. Y que, porque al final le están vendiendo las cibeles, como se dice en Madrid, ¿no? Pero eso por un lado, me parece fundamental. Si no pensamos en formar al consumidor, en que los chavales en el colegio les suene esto, no vamos a ir a ninguna parte o vamos a estar siempre igual, con mensajes cruzados que evaluamos de una manera o de otra. Entonces, eso me parece muy importante. Y por otro lado, ¿qué es una información solvente? Es decir, la de la FAO es solvente. Yo creo que la FAO, la OMS, ha hecho algo irresponsable, lanzando algo contra las carnes rojas sin más, ¿no? Tan concreto, ¿no? Y situarlo en el conjunto de la dieta. Porque una cosa es decir, no se puede comer más de un porcentaje de carnes. Y otra cosa creo que es la analizarlas. Dio un mensaje que ya lo estaba dando hace años, pero creo que fue más una acción periodística. Sí, Si me lo permitís, si el consumidor tuviera la capacidad de crítica que tú comentas que debiéramos de tener, y si le hubiera aportado el informe de la IAR, del Instituto para el Instituto para la Investigación del Cáncer, del cual se hizo la OMS, ese informe es exquisito en su contenido. Ha sido una descontextualización posterior, desde mi punto de vista, la que ha sacado los pies del tiesto con respecto a esa información. Pues posiblemente. Pero eso ya pasó, por ejemplo, cuando las vacas locas, que fue un problema grave, pero muy concreto y que afectó a un porcentaje X de la producción. Y realmente los consumos se hundieron a un nivel enorme. Bueno, aquí tuvimos a Badiola, que de alguna manera paró el golpe, pero fue el factor de confianza. Pero realmente fue un golpe durísimo a todo el sector y
y a muchos agentes del sector que no tenían nada que ver con aquellas malas prácticas, nada que ver en absoluto. Entonces yo creo que ahí sí hubo, y esto sí que abre un nuevo frente, ¿no? Un comportamiento de medios de comunicación muy irresponsable. O sea, aquellas imágenes de las vacas muertas en pleno telediario a la hora de la comida, aquello fue demoledor para el consumo y costó mucho reflotar aquello, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento que yo creo que también deberíamos hacer un poquito de hincapié sobre la responsabilidad de los medios de comunicación respecto a buscar la veracidad en todo esto. Yo me acuerdo y no descontextualizar las... Sí, porque hacen daño tremendo a ámbitos geográficos enteros. Es que eran regiones que se vieron y que realmente no es verdad la magnitud. No es que cada vez que comes carne de vaca uno te ibas a envenenar, eso no era así. Si me dejas que lo ilustre con una frase muy conocida de un magnate de las finanzas periodísticas conocido por todo el mundo, más o menos, que es William Randolph Hearst, el ciudadano Kane, sobre el que se inspiró la película Ciudadano Kane. Tenía un mensaje que lanzaba a sus editores, jefes de radio de aquel entonces, que era: no dejéis que la verdad os arruine un buen titular. Claro, es que ellos venden papel, quiero decir, el productor de alimentos produce alimentos, el de ascensores, y el de noticias vende noticias, y cuantas más clics, más papel, más revistas se venda, pues más posibilidades tienes de contratar clientes con publicidad, poner más caro tu producto y venderte mejor. Con lo cual, él está haciendo porque su balance de cuentas también sea mejor, de una forma poco ética desde nuestro punto de vista, creo que coincidiremos, pero que al mismo tiempo hace mucho mal, en este caso, al consumidor cuando se refleja en cuestiones de salud y alimentación. Otra cuestión que yo veo también importante es que los críticos, como por ejemplo Juan, es un divulgador que suele hacer crítica constructiva o, bueno, a su manera, mucho sobre alimentación, lógicamente, porque es nutricionista. Pero bueno, además de Juan hay muchos divulgadores, se habla mucho. Yo tengo la sensación de que hablamos de lo que se hace mal inmediatamente, claro, para denunciarlo, para atacarlo, pero lógicamente no hablamos, o no sé si es lógico, pero no hablamos de todo lo que se hace bien. Sí. Y muchas veces se perjudica a mucho sector agroalimentario que está trabajando bien, está dando trabajo, está moviendo la economía local, está promoviendo alimentos saludables, está dando mensajes, está, bueno, ahí hay trabajadores, hay personas, hay familias detrás, hay proyectos, vosotros en el centro tecnológico estoy seguro que conocéis casos muy concretos, claro, y debe dar pena. Bueno, te quiero decir, es la percepción que cada uno tiene. Yo tengo una percepción distinta. Yo realmente creo que el negocio del sector para el que nosotros estamos trabajando a nivel de innovación es mejorar la vida de la gente. O sea, mejorar la vida de la gente. Ese es un negocio a largo plazo. Y es un negocio, es verdad, es una cuenta de resultados detrás, pero su negocio real, de aquí al futuro, es mejorar la vida de la gente a través de la alimentación. Entonces, nosotros, desde un centro tecnológico como nosotros vivimos la innovación, quizás no estamos dentro de esa tormenta de lo que puede ser el marketing, sino nosotros trabajamos con empresas que de verdad están buscando soluciones. O sea, están buscando soluciones, están buscando alternativas a la proteína animal, como una solución más sostenible, como podemos seguir manteniendo texturas, por ejemplo, que el consumidor está acostumbrado a disfrutar, ¿no? Porque al final comer también es una manera de disfrutar, pero con unas fuentes de esa proteína que sean más sostenibles o que no tengan esos prejuicios. Y realmente nuestra experiencia es que todos los días, cada día tenemos más proyectos con empresas en esa dirección, en la dirección de intentar mejorar la vida de la gente con productos más frescos, más limpios, el tema del etiquetado que comentabas, y más sostenibles, es decir, que impacten en el medio ambiente de una manera más... Por ejemplo, nosotros estamos trabajando bastante en la parte de la proteína, ¿no? De alternativas a la proteína animal. Y por ejemplo, el tema de sostenibilidad pues es un gran reto, porque producir un kilo de carne de ternera, pues no sé si son más de 15.000 litros de agua lo que hace falta, y sin embargo para un kilo de lentejas
pues no sé si son, no llega a los 6.000 litros de agua. O sea, estamos hablando de casi que un kilo de ternera triplica el gasto medioambiental que lleva. Pues eso es una preocupación del sector. El sector está trabajando con esos parámetros. Nosotros estamos trabajando con ellos en esos parámetros. Que en el camino, todo avance humano, como la energía nuclear, pues también pues tiene su depende de quién lo use, pues tiene su contrapartida. Entonces, pues depende al final las manos, ¿no?, que usan ese avance, pero la industria, y desde nuestra visión, apuesta por mejorar la vida de la gente. Que luego hay actores que tratan de aprovechar un poco ese mensaje, pues bueno, es que es el ser humano así, ¿no? Está en el ser humano, es verdad, el actuar así. Sí, pero has tocado un tema que desde Cajamar también interesa mucho abordar, que es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo el sector agroalimentario creéis vosotros que qué aportaciones debería plantearse el sector para combatir o frenar el cambio climático? Porque realmente tiene un gran impacto, ¿no?, toda la producción alimentaria. sí. Has tocado el tema de la proteína, está el tema de los envases y superenvases y más envases, de los desperdicios, de la superproducción. Pero desde vuestro criterio, vuestra experiencia y vuestra formación, ¿qué mensajes y qué medidas se podrían o se deberían tomar? El tema de la sostenibilidad es un eje de innovación prioritario, tanto a nivel nacional como europeo. El tema del envase, por ejemplo, dentro de poco, en 2020, creo que se va a imponer un reglamento europeo que va a prohibir los envases no reciclables. Entonces, la industria está muy preocupada. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos varias iniciativas puestas en marcha del desarrollo de envases biodegradables. Es decir, que dejar de usar el petróleo para hacer la materia prima, como materia prima para hacer el envase, para buscar soluciones de origen biológico. Esto sin competir con la alimentación de los animales, porque esto ya hubo un problema del tema del biodiesel, que se dedicaban cultivos que podían ser para humanos, para un objetivo industrial. Entonces, nosotros también estamos trabajando mucho en el tema de consumo de agua y el consumo de energía. Actualizar, redefinir, optimizar los procesos que usa la industria, que es una gran consumidora de agua en general para procesar un alimento, para que estos consumos sean menores. Entonces, sí que se están haciendo cosas y se va avanzando. Es una gran innovación. Sí. Hombre, yo creo, desde luego estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo añadiría que las iniciativas que están habiendo para limitar el desperdicio alimentario, muchísimas parten del conjunto del sistema alimentario, de grandes comerciantes, industria, iría en la línea de conservación medioambiental, las enormes mejoras en logística. Y yo añadiría una cosa que en la industria alimentaria española es clave, porque además es el único sistema productivo que lo tiene, que es la enorme dispersión geográfica. Realmente es el único sistema productivo, de alguna manera, capaz de limitar un poquito los efectos del despoblamiento del interior peninsular. Es decir, yo creo que esto es de integrar sus residuos, por ejemplo, bueno, por supuesto purines, pero más, ¿no? En el metabolismo global del medio ambiente de la zona, ¿no? Y de sostener sistemas alimentarios locales, que es de lo poquito que funciona esas áreas. Entonces, ese punto de vista, que también es sostenibilidad medioambiental, este es el único sector que lo juega, y desde luego lo juega bien, además, ¿no? A vez que se le pongan pegas, y me parece absolutamente fundamental. Y luego lo otro que me parece fundamental es que poner claro, porque se percibe cuando se habla de innovación en alimentación, yo creo que todo el mundo se piensa en nuevos productos o nuevos envases, pero hay muchas más cosas. Está desde la mejora logística, que eso supone energía y gasto y de todo, hasta desde luego el ahorro de agua, que duren más tiempo los alimentos. Es decir, hay un montón de líneas que tienen que ver con cómo se produce, que son fundamentales. Y ahí había que integrar la investigación en agricultura,
que es una, en fin, fue la gran revolución verde que permitió alimentarse a la humanidad y que ahora de nuevo estamos en otra línea, en otro salto cualitativo en innovación en agricultura y ganadería, que es fundamental, me parece a mí también. Todo eso hay que pensarlo, que es, cuando hablamos de innovación es todo eso. Vamos, la biotecnología, Sí. en fin, todo este mundo enorme. Sí, sí. Yo quiero añadir una cosa anterior que me parece que antes he comentado contigo. Yo creo que la publicidad institucional, la comunicación institucional tiene que ser tremendamente rigurosa, precisamente porque es de todos y se hace con dinero público. Y en este sentido, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que uno de los grandes ámbitos donde se invierte mucho, que es en la promoción de productos ecológicos, muchas veces se haga a costa de demonizar el producto convencional, cuando el producto convencional no es demonizable. Es perfecto nutricionalmente, vamos, tan perfecto como el otro, ni mejor ni peor, y no tiene ningún problema de consumo más allá del abuso de azúcares, que lo podría tener también el ecológico. Eso no es exclusivo en absoluto. Es decir, ahí sí que me gustaría hacer un llamamiento a la conciencia pública, ¿no? Porque no se puede demonizar a la mayor parte de nuestro sistema productivo. Muy bien. Tenemos que ir terminando. Me gustaría que cada uno dierais un mensaje claro, en este caso a la población. Yo ahora os propongo que deis un mensaje a la población para que su alimentación sea más saludable, más sostenible y que sepan relacionarse con la industria agroalimentaria de forma que salgan ellos beneficiados. Pues voy a procurar ser lo más sintético posible y aunar precisamente los dos beneficios, la sostenibilidad y nuestro bien común y nuestro bien particular a través de la salud. Y es que tendamos hacia una, sea la que sea, pero que tendamos hacia una alimentación más vegetal que lo que actualmente la tenemos. Que incluyamos más frutas, verduras y hortalizas, más legumbres, más frutos secos y que dejemos a un lado, tanto, por supuesto, eso no tanto más a un lado, sino desde mi punto de vista casi cuanto menos mejor, al producto procesado, sea de cualquier naturaleza que sea, y vayamos cediendo, quitando o dando ese protagonismo de los alimentos vegetales, de los que he mencionado, en detrimento de los alimentos animales. Muy bien, gracias Juan. Alicia. Yo suscribo todo lo que ha dicho. Y había una frase de Grande Cobian, creo que era, que decía que había que comer, la mejor dieta era comer de todo en un plato de postre, ¿no? Efectivamente, ni pensemos que los superalimentos nos van a resolver la vida, ni que hay alimentos radicalmente nocivos. Lo importante es la dieta combinada con el modelo de vida. En su conjunto. Y Nacho, ¿tú qué les dirías a los consumidores? Pues yo estoy bastante alineado también con lo que dicen mis compañeros. Yo precisamente les diría que abusen de los vegetales, pero que no se olviden de otros placeres de vez en cuando que tiene otros productos como la carne, que al final pues nuestra civilización ha evolucionado a base de comer carne, porque es una de las fuentes de proteína más equilibrada, ¿no? Y más fácil de acceso. O sea, que abusen de los vegetales, pero que no se olviden de otros placeres. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que hemos sacado muchos temas interesantes. Espero que siga el contacto con vosotros en el futuro, porque la idea de Cajamar es hacer una plataforma de divulgación basada en la evidencia y con científicos, pero muy multidisciplinar, como podéis ver, que aquí hay perfiles muy diferentes. Y bueno, espero que este sea el principio de una colaboración y que juntos pues podamos aportar cosas buenas a la sociedad y al sector. Muy bien. Muchas gracias.